Vamos entonces a compartir la palabra del Señor y luego al final doy dos anuncios más y oramos por los cumpleañeros, los quinceañeros. Quiero enseñar algo hoy y lo voy a hacer este domingo y el próximo. Y luego al final, pues entonces voy a utilizar a Kevin porque Kevin me pidió dar un testimonio de algo que está ocurriendo en su trabajo. Sin embargo, al final de la predicación o de lo que voy a enseñar, tú lo vas a hacer, Kevin, porque va muy alineado a lo que yo quiero enseñar hoy. Y vamos a enseñar algo sobre la oración celestial. Hay tantas cosas que podemos decir de la oración y de lo que es la vida profunda de la oración y de lo que es la vida práctica de la vida de oración, etcétera, etcétera. Hace algún tiempo, algunos meses, yo aquí hablé de la oración y hablemos de lo que es orar la palabra. ¿Recuerdan eso? Lo que es orar la palabra, lo que es soltar la palabra. Cómo eso hay efecto en nuestra vida emocional, espiritual y cómo eso causa manifestación y Dios actúa a favor de nosotros. Y eso fue una de las cosas que yo le hemos enseñado muchas veces aquí. Hoy voy a hablar sobre la oración celestial y qué eso implica y la definición de eso lo vamos a tener al final. Sobre la oración. Entonces, hay tantos libros en estos días, eso es lo que iba a decir, que Norma me regaló dos tomos así de George Mueller sobre la oración. Y comencé a leerlo y todos los días por lo menos trato de leer algún capítulo y ha sido interesante por demás experimentar hombres que han vivido en oración y cómo Dios ha respondido a sus oraciones y cómo lo hacen. La respuesta es cómo lo hacen. Entonces, todo aquel que ha estado mucho tiempo en el Evangelio, hemos escuchado mucho sobre la oración, las maneras de orar, las formas de orar. Hay miles de libros sobre la oración, etcétera, etcétera. Y yo soy de los que creo que la vida de oración es algo que si nosotros no lo practicamos y nosotros no lo emulamos, no vamos a crecer en la oración y en la comunión con Dios. Entonces Dios nos lleva a nosotros y nos enseña a través de toda la palabra y nos exhorta a nosotros a través de la palabra a que oremos. Es interesante saber que el presidente Trump lo hace, los judíos lo hacen, los musulmanes lo hacen, los paganos lo hacen, todos lo hacemos. ¿Y qué es lo que todos hacemos? Lo que estoy diciendo, la oración. Pero pocos están sujetos a cómo funciona y qué se debe hacer para recibir respuesta a esa oración. Hay gente que dice, yo no sé orar, etcétera, etcétera. Y la oración es el primer producto global de la religión. Cualquier religión del mundo te dice que ore. Los musulmanes lo hacen cada cierto tiempo, cada hora. Nosotros los protestantes lo hacemos, los católicos lo hacen, hasta los santeros lo hacen. Todo el mundo hace la oración. Hasta los ateos lo hacen. Tú tienes un ateo que está montado en un avión y le dice, y el copiloto dice que el capitán dice, o el copiloto, ¿verdad? Dice que se va a caer el avión y si nunca ha orado va a comenzar a orar de manera inmediata. Así que la oración está ahí. Entender la oración es el deseo entender la oración, es el deseo en el corazón de todo hombre. Lleva trabajo, lleva tiempo y lleva práctica entenderlo. Algunos oramos y no recibimos respuesta. Entonces, como a veces nosotros oramos y decimos cosas, oramos al Señor y no recibimos respuesta, a veces la gente evita la oración por no recibir respuesta. Y hemos escuchado frases como esta en las iglesias y nosotros mismos le hemos dicho, ya no oro más porque no he recibido respuesta. Sin embargo, la palabra del Señor, tal vez no lo tome hoy, pero tal vez el domingo que viene, nos enseña que toda oración en el nombre de Jesucristo dijo, ustedes crean y van a recibir la respuesta. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Voy bien, ¿verdad? Entonces a veces nosotros oramos y es como si nos pusiéramos de frente de una máquina. Este ejemplo lo usa Miles Monroe en uno de sus libros y me gusta mucho y lo he usado aquí varias veces. Es cuando tú le metes $1 a una máquina de refresco y de pronto cuando le metes el dólar marcas el refresco y no sale el refresco. Termina dándole una patada a ver si sale el refresco y nunca sale. Y así nos pasa a nosotros cuando nosotros oramos y tratamos de buscar respuesta y terminamos dando pataletas porque no recibimos respuesta. Y tal vez esas y otras acciones y conductas en nuestra vida emocional, espiritual, que al orar y no recibir respuesta operamos de esa manera y evitamos la vida de oración. Entonces una de las cosas que vamos a enseñar o que quiero enseñar hoy, muy práctica, que yo creo que todos los debemos saber, es por qué orar en el nombre de Jesús. El poder del nombre. ¿Por qué Dios nos enseñó a nosotros que tenemos que orar en el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús es mágico, porque tiene un poder sobrenatural. No, hay una causa, hay un efecto que Jesús hizo y Él es la causa de que nosotros oremos en su nombre para recibir respuestas en Él. Amén. Porque la oración no siempre es contestada de la manera que esperamos. A veces nosotros oramos
muchas cosas y no recibimos respuesta a esa oración, pero por algo hay, porque hay algo superior a mi oración, que es el propósito de Dios en mi vida, que Él sí conoce y sabe cómo hacerlo. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros con deseos ingenibles por nosotros. A veces nosotros oramos reverendas ridiculeces, pero el Espíritu Santo, como conoce el corazón de Josué, el corazón de Misión Vida, Él va a interceder y va a orar conforme al propósito y a las carencias que nosotros tenemos, y nosotros vamos a recibir respuesta conforme a eso. Qué bueno es el Señor, que a veces nosotros orando cosas incorrectas, tiene al Espíritu Santo que se para al frente, intercede por nosotros para nosotros poder recibir lo que realmente nosotros necesitamos. Y eso es maravilloso. Cuántas cosas yo oraba y entendía este pasaje y dice, cuántas cosas yo he orado, reverendas ridiculeces. Entonces, otra pregunta que hacemos, si Dios es soberano y puede y lo sabe todo, entonces ¿por qué yo tengo que orar? ¿Cuántos han hecho esa cosa? Una vez Natalia me dijo eso cuando tenía 8 años. Acá en un estudio de la palabra, para ese tiempo lo tenía Jennifer, los niños, estuvo varios años con los niños formándolo. Y Natalia me decía, papi, pero si Dios lo sabe todo, si Él sabe mi vida, si Él conoce el antes, el después, todo ese asunto, ¿por qué entonces tenemos que orar? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Para qué orar? ¿Afecta la oración mi vida espiritual? ¿Afecta la oración mi vida natural? ¿Afecta la oración mi vida emocional? ¿Afecta la oración mi entorno? Pues claro que sí. Pues sí lo hace. Mire, te voy a decir algo aquí que lo tenía al final del mensaje, pero al diablo no le interesa mucho que nosotros, voy a ver cómo digo esto bien, para no sentir. Al diablo no le preocupa mucho que nosotros cantemos, adoremos, nos congreguemos, sirvamos, hagamos misiones. Al diablo sí le preocupa cuando hay gente que ora. Y si hay algo que tiene que ser redescubierto en la iglesia, en tu vida y en la mía, es orar. Y el porqué de la oración, vamos a ir sobre eso ahora. Dios, por su propósito y diseño, nos dio la capacidad y el derecho de enseñar sobre la tierra. Cuando Dios creó al hombre, Génesis capítulo 1, 25, 26, 27, dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, crea al hombre, y le dice, y señorea sobre los peces del mar, sobre la pea, sobre todo lo creado. El hombre va a señorear sobre eso. Entonces, en ese ámbito terrenal, Dios nos dio la autoridad al hombre que nosotros podamos gobernar sobre lo terrestre, sobre la tierra. Hasta aquí vamos bien. Génesis capítulo 1, del 25, 26, 27, 28. Todo ese capítulo 1, Dios les da unas instrucciones particulares al hombre de que tiene que gobernar sobre la tierra. Pero el propósito de Dios en nosotros va a ser revelado y Él nos mete en la tierra para que nosotros podamos hacer. ¿Por qué Dios nos trae a la tierra? Una buena pregunta. La pregunta es, ¿por qué Dios nos trae acá? Número 1, diga conmigo, para manifestar a Dios en la tierra. El diseño de Dios nos diseña con un propósito y un propósito eterno. Número 1, Dios nos da dones y talentos, Dios nos hace un llamado, Dios nos hace hijos, Dios nos hace padres, nos hace madres, nos hace empresarios, nos hace trabajadores, etcétera, etcétera, aquí en la tierra. Pero dentro de toda esa gama de funciones y propósitos eternos de Dios para con sus hijos, el propósito principal es, yo le llamo eso el código RG, que Dios quiere que usted y yo seamos reflejo de su gloria. Diga conmigo, reflejo de su gloria. Sí, ayúdeme a predicar. Receptor de su gracia y representante de su gobierno. Yo estoy aquí en la tierra para representar lo que es Dios en el cielo. Entonces todo lo que Dios da nos lo dio a nosotros, y aquí en la tierra yo voy a manifestar la vida de Dios, que es Cristo Jesús mi vida, aquí en la tierra. ¿Dónde? En mis dones, en mis capacidades y en las cosas que yo hago aquí. No en el cielo, es aquí. Entonces yo voy a ser ¿qué? Reflector de su gloria. Por eso donde quiera que usted va a ser diferente. Cuando alguien que carga la presencia, alguien que es un hijo de Dios, va a un lugar, la cosa cambia. Tú eres receptor de su gracia. Todo lo que Cristo te ha dado a ti, tú lo vas, donde quiera que tú vayas, tú vas a ser diferente. Vas a causar, vas a cambiar atmósferas y ambientes. Entonces, Dios anhela ser conocido. ¿Por qué la oración? ¿Por qué la oración? ¿Por qué la oración? Porque Dios, esa es la pregunta, ¿por qué la oración? Dios anhela ser conocido,
Dios anhela ser escuchado. ¿Y por qué Dios quiere ser nuestro amigo? Qué lindo eso. Yo lo voy a mostrar bíblicamente ahora. ¿Cuántos conocen la faceta de Dios como amigo? Porque hemos escuchado por tanto tiempo y nos dicen que estás mal, que estás en pecado, que haces aquello, que esto es incorrecto, pero a veces no escuchamos tanto las buenas noticias. Y cuántas veces escuchamos que Dios quiere ser tu amigo y hablar contigo, y que todo lo que tú pases puedas hablarlo con Él como hablas con alguien, con un amigo, y puedas soltar a Él para que entonces Él pueda traer instrucción a tu vida de lo que tienes que hacer. ¿Está conmigo? Bueno, entonces Dios anhela ser conocido. Y eso es a través de la oración. Dios anhela que ser escuchado, y Dios anhela que ser tu amigo, mi amigo. Eso es lindo. ¿Cuántos tienen buenos amigos acá? Amigos, porque los buenos amigos tú le cuentas tu secreto. Si tú no le cuentas tu secreto y no te atreves, no es tu amigo. Pero si tú le cuentas tu secreto, cosas muy íntimas de ti, tus debilidades, tus éxitos, y te lo celebra, ese es tu amigo. Si no, no es tu amigo, es un conocido, es un particular, la pasas bien con él, pero no es tu amigo. Pero qué bueno saber que mi relación con Dios, yo no tengo filtro, y que yo pueda hablar él tal cual, y él pueda ser amigo y yo amigo de él. La mayor sanidad de nuestra vida es cuando nosotros reconocemos al Señor como nuestro amigo y podemos soltar a Él y llevarlo a la cruz y soltar todo esto para entonces poder interpretar cuál es el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios Él pueda hablar a nuestra vida que Él tiene para mí. Entonces yo poder hablarlo y soltarlo y orar conforme a ese diseño. Dice la palabra, voy a la palabra de Dios ahora. Mire esto. ¿Qué dice la palabra sobre la oración? Mire esto. Dice segunda de Crónicas 17:14. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿qué dice? Oraren, buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ya usted ve por qué Dios nos exige que nosotros podamos orar. Dice que si nosotros oramos y nos convirtimos de nuestros malos caminos y soltamos nuestro pecado, Él viene a sanar nuestra tierra, Él viene a sanar nuestro corazón. Mira lo que dice la palabra con respecto a la oración: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello por toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces Dios está explicando a través de su palabra la importancia de la oración. Mira otro texto, dice: está siempre gozoso. Pablo hablando a la iglesia de Tesalonicense: está siempre gozoso. Orad sin, ese es el texto más corto de la Biblia, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Entonces Pablo nos está poniendo entre la pared, donde hay una iglesia que está siendo sufrida, perseguida, donde los cristianos llegábamos a como una reunión como esta y no llegaban algunos cristianos porque eran matados durante la semana, donde eran perseguidos, y Pablo dice: está siempre gozoso. Qué atrevido es. Orad sin cesar y dad gracias a Dios por todas las cosas. Mire qué bravo. Entonces, si tú ves el contexto, dentro de esa situación, Dios nos está diciendo a través de su palabra que hay que orar. Mira otro texto, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todo esto que acabo de leer va a ser producido en la vida de nosotros por medio de la oración y con oración. He enseñado aquí que todo no es oración, pero todo es con oración. Meditando sobre estos textos de la palabra, notamos que hay una autoridad y una prerrogativa para determinar qué ocurre aquí. Lo que va a ocurrir aquí en la tierra va a ser a través del hombre por medio de la oración. Dios no va a hacer nada. Dios decidió no hacerlo Él para hacerlo contigo. Entonces tú y yo tenemos un propósito eterno de Dios aquí en la tierra. Y cada vez que eso se descubre, que un hombre descubre ese propósito, y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender algo, y eso es lo que quiero enseñar hoy, que es lo más que es importante esto. Si descubro mi propósito aquí en la tierra, mi asignación, mi don y mi talento, todo lo que yo voy a hacer para Dios, yo tengo que presentarlo ante el Señor y tengo que orar por eso para que Dios hable a mi corazón conforme a lo que yo voy a hacer. ¿Estamos bien hasta ahí? Todo lo que Dios va a hacer necesita un hombre o una mujer. Si Dios quiere salvar la humanidad, porque está consumida en pecados y delitos, va a enviar un diluvio. ¿A quién llamó? A Noé. ¿Cierto? Eso es Biblia 101. Biblia 101. Si Él va a crear una nación, llama a Abraham.
Si Él va a guiar y a libertar a un pueblo que está cautivo, preso, Él llama a Moisés. Si Él va a libertar a una nación que está presa, Él va a llamar a una mujer llamada Esther. Si Él va a sacar un pueblo de cautividad, va a llamar a un hombre Daniel. Si Él va a preservar y prosperar una nación, Él va a llamar a un José. Si Él vaya a derrotar a unas ciudades para entregar una tierra que le pertenece, Él va a llamar a un Josué. Y si Dios va a libertar tu casa, esta ciudad y esta comunidad donde nosotros estamos, va a llamar a una iglesia, Misión Vida, que conoce el corazón de Dios, que va a prestar oído a lo que Él quiere hacer para usted y yo poner manos a la obra conforme a su propósito. Cada uno de estos hombres Dios los llama en situaciones complicadas, difíciles, pero cada uno de ellos está en un momento de oración y de intimidad, tratando de conocer el diseño y el propósito de Dios para su vida. Su nombre. John Wesley dice: Dios no hace nada si no hay respuesta a una oración. ¿Qué es la oración? Tantas definiciones. Algunos decimos que es orar con Dios, que es hablar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es hablar con Dios. La oración no es solo un ritual o una obligación. Hay gente que a veces oramos por ritual y decimos oraciones, y yo la he hecho muchas veces como si Dios tuviera un complejo de inferioridad. Sin embargo, hay unas oraciones que a veces salen del corazón, que salen de dentro de muy adentro de nosotros, que Dios, que van y suben al cielo, porque habla un corazón que necesita una respuesta de Dios. Amén. Entonces la oración no es solo un ritual, una obligación. La oración es una comunión, escucha, y una comunicación que toca el corazón de Dios. Cuando nosotros comunicamos genuinamente ante el de Dios, ante el Señor, Él va a escuchar y se va a entrelazar en los dichos del corazón de nosotros para poder manifestarse en nuestra vida. Te dije al principio que Dios espera de nosotros que nosotros seamos reflejos de su gloria, receptores de su gracia y manifestantes para manifestar su gobierno. Entonces, cuando nosotros hablamos así con ese corazón, vamos a tocar el corazón de Dios y Dios va a comenzar a hablar en nuestra vida. La oración tiene el poder de transformar vidas. ¿Cuántos dicen amén? La oración tiene el poder de cambiar circunstancias. La oración tiene la fuerza de dar paz, perseverancia en medio de las pruebas, alterar el curso de las naciones y ganar el mundo para Cristo. Amén, gracias por ese entusiasmo. Y ganar el mundo para Cristo. El poder de la oración, dice Watchman Nee, es la herencia del creyente. Todo lo que nosotros necesitamos, yo le he predicado acá, está en Cristo, porque en Cristo estamos completos y lo tenemos todo. Pero cuando yo puedo orar en esa oración de nuevo pacto, la revelación de Cristo me va a hacer entender a mí que yo debo de orar, por qué orar, y eso va a ser manifestado a mi vida. Eso ocurre con el tiempo. Ahí vamos a ir en estos días. Tal vez hoy toque algo sobre eso, sino el domingo que viene. Si aprendo a orar, aprendo todo. Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros podamos nos convirtamos en oradores. Él quiere que cada uno de ustedes ore en su nombre y pueda conocer el corazón de Dios. Él va a revelar su propósito a nuestro corazón. Él va a revelar que debemos orar y así nosotros vamos a orar. Porque si yo sé orar, dice Watchman Nee en su libro El Poder de la Oración, se moverán todas las cosas a mi favor. Porque lo espiritual gobierna lo natural. Lo natural es una realidad presente, pero lo espiritual es una realidad que nosotros disfrutamos en el presente, pero lo espiritual es la verdad de Dios en mi vida, y quien hace eso manifestar a nuestra vida es la oración y en nosotros. Mi verdad, lo he predicado acá muchas veces, mi realidad es mi enfermedad, mi realidad es la crisis que estoy manejando, mi realidad es, dígame algo, la tristeza que tengo, mi realidad es el problema que estoy atravesando, pero mi verdad es que Cristo trajo sanidad a mi vida, mi verdad es que Cristo me suplió todas mis necesidades, mi verdad es que en Cristo estoy completo y lo tengo todo. Entonces, ¿cómo eso es manifestado, descubierto? Cuando yo entro en la oración, porque entonces Cristo va a traer la palabra, va a deslumbrar su corazón en mi corazón y yo voy a comenzar a orar esa verdad presente, voy a comenzar a orar esa verdad de mi vida y eso va a causar cambios eternos en mí. Y no voy a orar por víctimas, sino que voy a orar por propósito.
Entonces dejamos de orarle, ay Señor, si tú quieres, pues no sé, qué sé yo. No, Señor, gracias porque soy heredero tuyo. Gracias porque en Cristo Jesús lo tengo todo, porque tú has traído en la cruz sanidad a mi cuerpo. Y cambiamos ese lenguaje y en lo espiritual eso trae un efecto increíble en nuestra vida. Eso produce cambios eternos. No pasa rápido. Hay gente que piensa va a pasar rápido. Gente que piensa que oramos así, de pronto hay momentos que ocurre eso. Pero hay momentos que Dios hace que nosotros pasemos por ciertas cosas para ayudarnos a crecer en la oración. Voy a eso ahora. La oración mal hecha, sin relevancia. Decimos cosas como esta. Eso lo hacemos mucho los pastores. Vamos a tirar en medio aquí. Eso lo hacemos mucho los pastores. A veces la gente viene al Señor, se convierte. Entonces le entramos, tratamos de discipularlo, enseñarles a orar, enseñarles sobre la palabra y la importancia de Cristo y toda esta cosa. Y de pronto le decimos, bueno, ya estás en Cristo y Dios te va a dar todo lo que te falta. ¿Cuántos saben que Dios nos va a dar todo lo que nos falta? ¿Verdad que sí? Pues sí, la palabra dice que en Cristo todas las cosas están suplidas y que nos va a dar todas las cosas de acuerdo a su riqueza en gloria. Eso es así. Pero eso a veces no minimiza la vida profunda de la gente que pueda entrar en una vida de oración y conocer cuál es el propósito de Dios en su vida. Entonces hay gente que se ancla y llevan años y tienen algunas necesidades y siempre se pasan victimizándose, quejándose, orando y pidiendo nada más. La Biblia dice, Cristo mismo dijo, pedid, llamad y se te abrirá. Porque el que pide, encuentra, el que llama se le abre y el que busca, encuentra. Y esa es la vida de oración. Entonces hay un principio que voy a hablar sobre eso el domingo que viene, sobre la oración, que dice que pide. ¿Y cuántos saben que Dios le gusta que le pidamos? Sí, hay cosas que le pidamos, pero nosotros vamos a pedir conforme al diseño, conforme al propósito de Dios en nuestra vida, conforme a nuestros dones, nuestros talentos. Y para eso hay algunas preguntas que tenemos que hacernos antes de entrar en la oración. Pero dicho eso, hay gente que le decimos, Dios te va a suplir todas las cosas. Entonces, piensan que tienen a un Dios, ¿cómo puedo decir? Un Dios suplente, un Dios que combo 1, combo 2, Señor, combo 3, combo 4, combo 5. Entonces pedimos al Señor aquí y allá. Y hay gente que lleva mucho tiempo pidiéndole cosas a Dios y pide, y pide, y pide, y pide, y pide. ¿Y sabes qué hace Dios con eso? Y eso es algo que tenemos que enseñar, corregir a la iglesia. Porque sí, Dios nos va a dar todas las cosas, pero nosotros tenemos que saber qué pedir, dice la palabra. Y cómo pedir. Entonces, aquel que está en esa conducta de oración de pide, 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 Dios le pone un freno. Dios va a poner a tu freno. Entonces, si tú no tienes respuesta a tu oración, yo vengo a decirte algo acá hoy. Hay que evaluar, hay que meternos en el diseño de Dios. Vamos a aprender en estos días sobre esto, porque ahí hay que cambiar nuestra oración. ¿Qué realmente Dios quiere de mí? ¿Qué realmente es el propósito de Dios en mí? ¿Qué realmente Dios quiere hablarme a mí para entonces yo comenzar a orar conforme a su diseño, a su propósito? Hay gente que solo pide ayúdame, hay gente que solo pide por juguetes. Señor, dame la casa, dame el carro, dame los zapatos, dame aquello, dame el viaje, dame aquello. Y se olvidan de lo que realmente Dios quiere darte a tu vida. Sería interesante eso, ¿verdad que sí? Nosotros, tal vez yo esté pidiendo por cosas materiales y Dios quiere entregarme naciones, gente para salvar, negocios, qué sé yo. Por eso es importante conocer el propósito. A veces nos limitamos a hacer oraciones breves y Dios quiere entregarte mucho más de lo que nosotros queremos y pensamos. Pero la verdad es que cuando descubras que tú oras por algo, siempre te va a faltar algo. Entonces Dios, tú pides por sanidad, Dios te sana, pero te falta dinero. Entonces Dios te da dinero, te da plata, pero te falta salud. Entonces Dios te da salud, te da dinero, pero te falta ¿qué? Amor. Dios te da amor, te da salud y te da ¿qué? Pero te falta ¿qué? Un novio. Ajá. Una novia. No sé, estoy diciendo algo acá. ¿Qué es lo que quiero llevarte? Que algo siempre va a faltar. Entonces la oración, en vez de ser un tiempo de honra, gratitud, conocer, se convierte en un tiempo de demanda y de frustración, porque al no recibir, entonces nos frustramos. Y esa oración, Dios no responde a esas oraciones. Porque todo gira alrededor de Josué. Todo gira alrededor mío.
Tu nombre. Cuando vives alrededor de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de nuestras luchas, que eso casi comúnmente pasa en nuestras congregaciones, piden oraciones, pero siempre va a faltar algo. Entonces Dios frena eso. Y en esas situaciones, estoy diciendo esto, que es bíblico, pero estoy haciendo esto en carácter pastoral porque son las cosas que vemos. Aparece un cristianoide y te dice, sigue orando que Dios va a responder la oración. Llevas 30 años haciendo la misma oración y no ha tenido respuesta. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántos han escuchado eso? No, no es que he escuchado. Eso está en la Biblia. Pero el tiempo, escucha bien estas palabras de sabiduría. El tiempo de Dios es perfecto para tu vida cuando tú creces. Si tú no creces, no va a ser perfecto. Cuando tú creces en el Espíritu, cuando tú creces en el Señor, entonces el tiempo de Dios es perfecto porque vas a asimilar lo que Dios te entrega. Lo vas a respetar y lo vas a honrar. Si no, no es perfecto. Porque Él te va a dar, pero lo vas a derrochar. Vas a recibir bendiciones, pero no las vas a mantener. Porque no has crecido. ¿Se entendió? Cierra paréntesis. Principio número 1, la vida de oración está llena de principios. Hay tantas cosas. En estos días he leído tanto. Ayer yo tenía, digamos, lo puedo decir sin temor, como una frustración santa y decir, Señor, tengo tantas cosas que puedo compartir con mis hermanos y no sé ni por dónde arrancar. ¿Cuánto le ha pasado esto a los predicadores de aquí? Gloria a Dios que yo he sido el único. Qué bueno que usted tiene sabiduría espiritual y usted es un duro en la predicación y en la homilética y todo este asunto. Y Señor, ¿cómo yo armo esto? Porque yo quiero que mi iglesia y nuestra gente pueda entender que la oración es que nosotros podamos ser amigos, que entendamos la profundidad de esto y que lo que está en el cielo se venga acá. Lo que está en el cielo, que tú has hablado en la eternidad para Josué, se manifiesta aquí en la tierra. Que lo que tú hablaste para mis hijos, yo pueda orar conforme a ese diseño. Y cuando yo comienzo a orar, el infierno tiemble y se comiencen a concretizar todo eso en el poder de la oración y de la palabra que tú has puesto en el corazón de un padre, de una madre, de un pastor, de un hombre, de una mujer. Así opera la oración en el mundo espiritual. Entonces, Dios nos responde esa oración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Principio número 1. Antes de yo comenzar a pedir, que yo voy a hablar de pedir acá y cómo lo vamos a hacer, yo quiero llevarte a una experiencia espiritual. Y la experiencia espiritual va a ser algo. Nosotros lo primero que vamos a hacer antes de comenzar a pedir al Señor es orar para absorberlo a Él. Coge el teléfono y dile que me quedan 20 minutos de predicación, que se venga para acá, si no, que se conecte. ¿Cuál es lo primero? Orar para absorber al Señor. Diga conmigo, absorber al Señor. Usted coge una esponja de agua, una esponja, le iba a ilustrar hoy y se me quedó en casa. Me traje todo el kit casero, pero se me quedó. Está lleno de agua, supongamos que hay un recipiente con agua, usted toma una esponja y tira la esponja. ¿Qué hace la esponja? Va a absorber el agua. Yo quiero que nosotros aprendamos hoy que antes de yo comenzar a pedir al Señor, hay cosas que antes de ello tengo que hacer como un cristiano maduro de vida profunda. Yo creo que aquí entienden el lenguaje, ¿no? Es absorberlo a Él. ¿Qué es absorber al Señor? Tocarlo a Él. ¿Qué es tocarlo a Él? Ay, Josué, pero ¿qué tú estás diciendo? Respirarlo a Él. ¿Qué es absorberla al Señor? Es intimar con Él. ¿A qué te quiero llevar? Que antes de yo pedir, yo tengo que conocer, intimar con el Señor. ¿Está conmigo? No, realmente está conmigo. Algunos le llaman lugar secreto, otros le llaman lugar de intimidad. A mí me gusta llamarlo vida profunda. Antes de yo comenzar a pedir todo lo que yo tenga en mis necesidades, yo tengo que procurar tener y conocer quién es Él. ¿Está conmigo? No es convencerlo a Él o suplicarle a Él, es absorber de Él. Voy a decir algo, no importa cómo tú estés, porque cuando hablamos de estos temas nos medimos. Y si usted es muy espiritual, porque a veces los hay en iglesia, gracias a Dios que acá no, porque somos gente humilde, yo conozco mi iglesia, pero hay gente que rápido va a mirar el del lado. Eso es para aquel. Eso es para aquel que está medio carnú, chuletón, que no ora, que aquello, lo otro. Y hacemos juicios de la gente.
Y olvidamos que nosotros tenemos que tener cuidado porque el mismo cuerpo que te hiere te sana. Y yo estoy aquí para orar por la persona, bendecir su vida para meterlo en el cuerpo y que él pueda aprender que nosotros necesitamos de él, no hacer un juicio sobre él. Hay gente que no crece porque hacemos más alarde, criticamos más a nuestros hermanos que nosotros poder meterlo en la atmósfera donde tú estás. Entonces hoy el Señor nos está hablando que nosotros tenemos que aprender a absorber del Señor. ¿Está conmigo? Bueno. Sí. Absorberlo al Señor. ¿Cuánto acá, cuando tú prendes una plancha, cuánto le gusta planchar acá? Es como el pastor que se pone la misma ropa los domingos porque no me gusta planchar. Tú prendes la plancha y se necesita ¿cuántos minutos para que la plancha caliente? A las que planchan aquí, ¿tú planchas, madre? No, madre, tampoco plancha. Pues estamos en la misma unción, alabado sea el Señor, sí, qué bueno. A mí yo me pongo la misma camisa y después esto está bien, vámonos, yo no quiero planchar. Pero bueno, ya. Ricky, ¿tú planchas? ¡Wow! ¡Qué bueno! Un aplauso para Ricky, le gusta planchar. Mira, tengo una estiva de camisas allí que te las voy a llevar a tu casa para que te entretenga y el domingo me las traiga. Acuérdamelo. Ah, ¿no industrial? Bueno. ¿Qué tú pasa con la plancha? Tú prendes la plancha y tarda algunos minutos en que la plancha, ¿qué? Caliente para tú poder hacer el ejercicio y planchar la ropa. Toma tiempo. Cuando nosotros vamos a ir por el Señor y que Él se revela en nuestra vida, lo que te quiero enseñar es que es como la plancha. Va a tomar tiempo. No te frustres si no tienes resultados rápidos. Hay gente que pierde resultados rápidos. No, va a tomar tiempo. Va a abrir camino. Esa palabra y esa comunión y esa intimidad, ese lugar secreto, algunos le llaman, me gusta eso también, lugar secreto, ese tiempo que tú tienes con el Señor para tu poder, ¿qué? Diga conmigo, algunos dicen llenar, y a mí me gusta usar ese término, absorberlo a Él. ¿Cómo? En la palabra, ¿cómo? En la vida profunda, en la alabanza, en la oración. Eso va a determinar a mí que yo voy a ser como la plancha, que de pronto hoy no tengo ganas, pero cuando comienzo a absorberlo a Él, voy a comenzar a calentar motores y la vida de Él va a hacer que yo pueda hacer, ¿qué? Planchar las emociones tóxicas, planchar los pensamientos negativos, planchar el fracaso que creo que va a ocurrir, lo voy a planchar porque el absorberlo a Él va a matar eso. ¿Alguien está acá? Juan capítulo 6, versículo 27. Voy al libro de Juan, mira qué fácil es. Van para que usted vea cómo dice la Biblia, que está en la Biblia. Y recuérdenme el sermón Padre, oren por mí, vamos. ¿Quién recuerda el milagro de los panes y peces? ¿Cuántos recibieron panes? ¿Cuántos se alimentaron ese día glorioso allí? ¿Cuántos? 5,000, gracias Norma. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, 5,000. 5 panes y ¿cuántos peces? Y 2 peces. Ahí le dice que Cristo tomó eso. ¿Qué hizo Cristo? Lo bendijo, gracias Norma. Lo levantó a los cielos, lo bendijo, lo partió y lo dio a comer. Pero lo interesante no es eso. Lo que yo te quiero llevar no es eso ahora. Lo que yo te quiero llevar es que Cristo hizo ese milagro maravilloso. Está en Juan capítulo 16, Mateo capítulo 24, creo que 11. Y en Marcos capítulo 8, creo. Por ahí está. Si mi mente falla, pues búsquelo. ChatGPT o San Google ayuda. Cuando entras en el pasaje te das cuenta de algo interesante. Cristo hizo un milagro, 5,000 recibieron pan. Juan capítulo 6, versículo 27. Al otro día, los mismos que recibieron comida fueron donde Cristo otra vez a buscar el pan. Porque cuando tú no tienes intimidad y absorbes de Él, tú siempre vas a buscar por tu necesidad, pero no vas a buscarlo a Él. Su nombre. Jesús les enseña algo a ellos y nos enseña algo a nosotros también. Jesús le dice, ¿ustedes vienen por mí o ustedes vienen porque le dé de comer otra vez? Y Cristo le dice algo, vengan por mí porque yo soy el pan de vida. Yo soy el agua y el que a mí viene nunca tendrá sed.
¿Qué Cristo nos está enseñando aquí? Que comamos de Él, que absorbemos de Él, que vayamos al lugar secreto, que nos aprendamos de Él, para que cuando llegue el momento de no tener, saber dónde tener, porque Él siempre va a tener. Amén. Entonces, prácticamente lo vamos a hacer. ¿Quién quiere ayudarme? Un valiente. ¿O lo llamo por el nombre? Yabdi. Estoy enseñando algo acá. ¿Está conmigo? Algo sencillo, pero mire, esto es sencillo. Esto es ABC del Evangelio. Pero es tan importante conocer esto. ¿Cómo yo absorbo del Señor? Algunos te dicen, bueno, pastor, vigilia de oración. ¿Cuánto dan gloria a Dios por la vigilia de oración? Muy bien. Palabra. ¿Cuánto dan gloria? Si la palabra no hay nada, dale la palabra, que esto es la palabra. Pero te voy a enseñar algo práctico, porque la oración del nuevo pacto, la relación de la verdad presente, la oración del Señor, lo frescura, lo que Cristo está haciendo en nosotros es continuo. No, vamos ya, salud. Lo que Cristo está haciendo con nosotros es, diga conmigo, continuo. Nosotros nos venimos acá un domingo, nos congregamos, nos gozamos, pasamos bien, aprendemos de la palabra y ya se acabó lo de Dios. No, es constante. Dios siempre está haciendo algo en tu vida. Aunque tú no lo veas, dice el cántico, Él siempre está. Tú estás durmiendo y Dios está hablando con alguien allá en otro país. En el caso tuyo, haciendo negocio. Tú estás allá hablando y Dios está tocando el corazón de los próximos negocios y las cosas que ustedes tienen. Ya Dios está tocando el corazón de la gente. Dios lo está haciendo. Dios está bregando con tu casa, con tu familia. Mientras tú estás acá descansando, Dios está orando y sanando a alguien allá. Amén. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo yo hago esto? Vida práctica, pero nos ayuda a crecer vida profunda. Cada vez que yo voy a observarlo a Él, usted se levanta en la mañana y además de agarrar el celular a ver qué pasó, si Trump se murió o no. Una frase, una declaración que invoque quién es Dios en tu vida. Yo voy a decir algo. ¿Cuántos han practicado eso? Levante la mano. Sí. Yo le voy a soltar algo acá. Si usted no lo ha hecho o lo hace, comienza a practicarlo. Vamos a absorberlo a Él. Y si yo me levanto en la mañana, digo en la mañana, en cualquier hora del día, en tu trabajo, mientras estás en la escuela, gracias Señor por tu bendición. ¿Está conmigo? Te voy a decir algo, eso es oración. Invoco tu nombre aquí donde estoy, Señor. En mi lugar de trabajo, tu presencia sea manifiesta aquí. Gracias por tu hijo. Amén. Tú eres maravilloso, Señor. Recibiste una mala noticia, te llamaron, mira, fulano, aquello, lo otro, perdiste tanto, tu tía está mal de salud, tu hijo se cayó, aquello, lo otro. Gracias, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas y tú estás conmigo en este proceso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya se te olvidó? ¿Qué vamos a hacer para absorberlo a Él, para crecer en Él diariamente? ¿Qué tú vas a hacer? Tú te levantas en la mañana y ¿qué vas a hacer? Una declaración, frases cortitas, lo que quiero decir. Frases cortitas, algo nuevo, algo que tú quieras decir al Señor ahora. Yabdi. Te amo. Te amo. ¿Qué más? Eres hermoso, maravilloso. E- Eres glorioso, eres maravilloso. Algo que tú estés manejando en tu vida emocional y que el Señor te habla ahora, el Espíritu Santo te habla esa necesidad y venga esa frase que contrarreste eso. ¿Qué tienes que decir? Hay que pensar, porque cada uno de nosotros, hago un paréntesis aquí, quiero enseñarte algo, mira. Esto no es ni nueva era, esto es vida profunda. Hay cosas que en nuestra vida que nosotros manejamos, situaciones familiares, de pareja, hijos, problemas, situaciones. Cuando eso viene a nuestra vida, viene de repente, el enemigo te ataca y te entra como un dardo en tu cabeza. ¡Pum! Y te mete un pensamiento, un nivel de pensamiento. Ese nivel de pensamiento, Pablo dice en 2 Corintios 10:13, dice que ese nivel de pensamiento viene para traer ¿qué? Traer apatía a todo lo que tiene que ver con Dios en tu vida. En todo lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios, ese pensamiento te va a bombardear. Y de pronto llegó, ay,
me llegó ese pensamiento y tú estás de lo más bien y de pronto llega el pensamiento, ay, mi hijo está enfermo, no he pagado la casa, tengo tanto de atraso, tengo este problema en mi trabajo, tengo esta situación. Y cuando eso viene, usted tiene que comenzar a orar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Usted puede sacar un tiempo de oración, pero no espere ese tiempo de oración porque puede ser que no llegue. Usted tiene que aprender en la oración celestial que en el momento en que usted es autoridad de Dios, usted tiene que soltar la palabra y soltar lo que está en el corazón de Dios para contrarrestar ese pensamiento que le quiere traer tristeza, aflicción de espíritu y angustia en su corazón para detener lo que Dios está haciendo contigo. Esos pensamientos detienen. Dios no manda el diablo ni el demonio. Él manda pensamientos. ¿Para qué? Para argumentar y traer duda a tu corazón de que Dios no está contigo, de que no puede hacer lo que Él quiere hacer contigo. Entonces tú tienes que ser más listo que el diablo, porque pagó el diablo. ¿Está conmigo? ¿Me estoy explicando? Y ahí tú tienes que contrarrestar eso. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ya pensaste en esa situación? ¿Qué vas a decirle? ¿Se te olvidó? Perdona que te tome de ejemplo, no importa, pero está bien, gracias. Siéntate, papá. Un aplauso para Yabdi, ya. Casi ganador. No te preocupes, Yabdi. Esa situación viene a tu mente, tú tienes que contrarrestar con ese pensamiento, la oración. ¿Ah? Debo $20,000. Gracias, Señor, porque tú has suplido mi vida de acuerdo a tus riquezas en gloria. Espero una llamada, espero ese milagro en el nombre de Jesús. Tú estás conmigo, yo estoy contigo, tú vas a suplir. Es diferente a yo decir, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Se entendió lo que quise enseñarte? ¿Se entendió? ¿Sabes por qué la gente deja de congregarse? ¿Sabes por qué la gente cambia? Ayer leía de Watchman. Ayer estaba leyendo que ese hombre está tan profundo que hay que masticarlo y digerirlo y volver otra vez. Y decía que cuando no entendemos lo que es la vida profunda y la vida de oración, no tenemos que depender a llegar a un momento, una hora, sino que constantemente tú estás en oración. Tú estás hablando con alguien en tu trabajo, los gerenciales, que yo tengo varios gerenciales aquí, gente que tiene mucha responsabilidad en su trabajo y que trabaja con mucha gente, y te bombardean de problemas, te bombardean de situaciones. Tú tienes las tuyas, tienes las del trabajo, y de pronto todos esos estímulos llegan a tu alma a cargarte. Y te voy a dar esto es un principio de sabiduría espiritual. Cuando eso venga a tu vida, tú tienes que comenzar a orar la palabra y saber articularla. Escúchame bien, no te quedes diciéndole en la mente ahí, yo oro ahorita, yo voy después por la noche, ora. ¿Sabes qué? No va a pasar. Usted va a llegar, el hijo tuyo no va a tener, mami, tengo hambre, tengo esta asignación, aquello, lo otro, no va a pasar. Y usted tiene que hacer eso al momento. La oración celestial es al momento, y en el momento Dios está en todo sitio, en todo lugar, y usted carga su gloria y su presencia. Habla de la situación al momento. Usted va a estar en problemas, situaciones de trabajo, usted va cargado, abrumado, y de pronto usted le va a orar al Señor, ahí le va a decir, Señor Espíritu Santo, ilumíname, gracias. Como decía Yab de ahorita, qué hermoso eres, dulce eres, Señor. Quiero que me hables, quiero que me digas que necesito tu sabiduría en este momento. Amén. ¿Se entendió eso? Escucha, leí ayer de George Mueller y decía, escucha esta declaración, escucha esto. Nunca en tu vida estarás derrotado y desanimado si vives en intimidad. Y te voy a decir algo, eso me estremeció el corazón, la mente, el pelo, me rasqué la cabeza, porque él lo hizo y comenzó a explicarlo de una manera magistral. Y te lo voy a parafrasear en esta frase, él decía, porque si tú intimas, si hay lugar secreto, si tú hay comunión con el Señor, no importa las situaciones que tengas que manejar, hay algo superior a esa realidad que va a superar eso. Entonces, si hay sentimientos de culpa, emociones tóxicas, problemas, la vida de Él, la vida del Señor le va a dar muerte a esas emociones tóxicas. Lo acabo de explicar. Le va a dar muerte a la situación que tengo y le va a dar fin a una esperanza mayor de gloria, que es Dios en nosotros.
Pero eso tiene que ser practicado, tiene que ser creído y tiene que ejecutarse. ¿Por qué la gente no hace este ejercicio espiritual? ¿Sabes por qué? Porque no lo creen. ¿Sabes por qué la gente no lo hace? Porque no lo creen. Y te voy a decir algo acá. Tienes que articularlo y tienes que practicarlo. Porque cuando comienzas a ejecutarlo y a practicarlo, tú vas a ver cómo Dios va a meter su mano, va a haber una interrupción de Dios, van a haber milagros y tú vas a decir, it's amazing. Pero si yo no lo hago, no voy a poner la actuación de la oración, de la fe. Me voy a quedar en status quo donde estoy. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Absorbe al Señor, intima con Él. Amén. Intima con Él. Y voy cerrando. La vida, la oración celestial, estoy introduciendo algunas cosas. Construye amistad con Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Cuánto? Una cosa es ver a Dios como padre, sabemos que Él suple todo, y una cosa es ver a Dios como amigo. Qué bueno es que Dios tiene toda la faceta de lo que nosotros necesitamos. Padre, mamá, amigo, protector, proveedor, Jehová Jireh, Jehová Nisi. Todo está en Él. Pero en la vida de oración y lo que nosotros crecemos, tenemos que ver a Dios como un amigo. ¿Cuánto dicen amén? Mira, un ejemplo que leí ayer y medité y le di para adelante, para atrás, leía, fue Génesis 18. Y Génesis 18 trata de que Dios fue a visitar a Abraham. ¿Recuerdan eso? Si no lo leen en su casa, Dios fue a visitar a Abraham. Y mientras él va a visitar a Abraham, Abraham ve a Jehová, ve al Señor, así mismo dice el texto, y Abraham lo invita a la casa. Entra a casa. Y Dios comienza a hablar con Abraham. Normal. ¿Cuántos saben que tú puedes ir al Señor y orar siendo tú? ¿Ah? Siendo tú. Y mientras Dios llega a la casa de Abraham, Abraham invita a comer al Señor. Y me gusta porque mientras están hablando, Dios le da una palabra a Abraham y dice, tu esposa va a tener un hijo. Y la Biblia dice que la esposa de Abraham se echó a reír. Dice, dile que no se ría porque va a tener un hijo. Y mientras Abraham recibe la palabra, recibe esa carga, hay algo que Dios trata de enseñarle a Abraham. Lea el pasaje en detalle. Y es que Dios lo que está buscando es que nosotros aprendamos a escuchar lo que Él quiere decirnos a nosotros. Primero le dice, Sara va a tener un hijo, tu esposa va a tener un hijo, tú también vas a tener un hijo y tú prepárese. Y mientras ellos comían y celebraban, Sara se reía y decía, guau, pero ¿cómo? ¿Estás loco? ¿Cómo va a ser posible? Porque así hablamos los amigos. ¿Cómo es? Nos reímos, nos chocamos las manos. ¿Cuántos se chocan las manos como yo? ¡Guau! Y disfrutaban ahí. Y entonces, mientras eso ocurre, Dios sigue hablando con Abraham. Y le dice, me preocupa Sodoma. Y me preocupa Sodoma porque yo voy a destruir Sodoma. Pero en Sodoma estaba Lot. Sodoma estaba Lot. Y Lot me cae mal. Lot era un tipo que no daba un tajo, lo quería todo regalado, chupa media, en velagüera, mantenido. Pero la bendición de Abraham le llegó a él. Y mientras Abraham agradaba a Dios, Lot estaba haciendo lo que le daba la gana. Y Dios va donde Abraham como amigo. Y le dice, me preocupa porque voy a coger a Sodoma y la voy a reventar. Y Abraham no cae en cuenta y le hace una pregunta, y le hace una pregunta y una contestación con juicio y le dice, pero si hubiesen algún justo en Sodoma, ¿tú salvarías al pueblo? Y le dice, sí, pero es que no hay nadie. 50, 45, 40, 10, que no hay nadie. Entonces Abraham cae en sí y se da cuenta de que Lot está allí. Y lo que el mensaje que Dios le dio a Abraham fue, tienes que orar por Lot. Abraham escuchó el mensaje y comenzó a orar por Lot.
¿Está conmigo? ¿Se fue? Estoy terminando. Antier fue a casa de un amigo, me llamó, de eso hace sorpresa, cuando alguien te llama así que hace tiempo no te llama, tú dices, algo pasó. Llego a casa, comimos, hablamos, Josué, hablamos, hace tiempo no lo veía, lo celebré, qué chévere, sé que hay algo que me quiere decir y no se atreve, y al final cuando se va a salir de la puerta me dice, tengo problemas con mi hijo. Yo decía, a eso él vino. Y yo como amigo le dije, pues yo quiero hablar con él. Y él me dice, gracias, porque esa es la respuesta que él esperaba. Así hace Dios con nosotros. Y nosotros tenemos que, lo que te quiero enseñar es que hay cosas que Dios está tratando de decirnos a nosotros para nosotros poder orar correctamente. Que nosotros podamos abrir nuestro oído. Job, otro ejemplo. Job. Leímos la Biblia de Job, hemos leído sobre Job en la Biblia. Pasó mal. ¿Cierto? Perdió a sus hijos, perdió su casa, un hombre millonario lo perdió todo. ¿Y qué hizo Job? Comenzó a hablar, habla. Maldita sea el día que nací, que esto sí, que yo, porque aquello, porque lo otro. Después de eso se une la esposa de él, que era tremenda esposa, y dice, ¿por qué tú no maldices al Dios tuyo y te mueres? Te lleva el demonio y todo lo que tú tienes, no te quiero ver, tú no sirves para nada. Además de eso, los semejantes trae los semejantes. Llegaron sus tres amigos, y sus tres amigos le dijeron, yo sabía que había algo en ti, yo te quería un montón, pero tus hijos eran unos sinvergüenza. Hay algo oculto ahí, hay que ver por qué te pasa eso. Y lo acaban de reventar a Job, y después que él está varios capítulos, habla, se calla, entonces Dios habla. Porque a veces nosotros estamos hablando, quejándonos, y Dios está loco por hablarnos. Pero para nosotros poder escuchar la voz de Dios y saber por qué orar, tenemos que hacer silencio. ¿Alguien está aquí? Job se cayó y Dios habló. ¿Cuántas cosas nosotros a veces comenzamos a articular, a decir, a hacer planes y hablamos y no permitimos que el Señor hable a nuestra vida? En ocasiones está hablando a nuestra vida por no cerrar el pico, no escuchamos la voz de Dios ni escuchamos por qué orar en el Señor. Quiero cerrar con este capítulo, Juan capítulo 11, versículo 20. Voy a la palabra porque lo voy a recitar. Juan 11. Si tiene Biblia, vaya conmigo. Búsquela ahí en su teléfono. Vamos a leerlo. Juan 11, 20, 26. Con esto oramos. Juan 11. Job habló. Cuando cayó, Dios le habló. Y cuando recibió la instrucción de Dios, Dios hizo. Le devolvió todo, hijo, todo lo que perdió lo recibió. ¿Y por qué yo sé esto? Porque al final del capítulo 42 de Job, Job hace una declaración y dice, de oída, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Marta y su hermano Lázaro, mire esto, el escenario es el siguiente, Lázaro había muerto, está 3 días ya en el sepulcro y llega Jesús. Marta, 11, 20. Marta hace una declaración bien interesante. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. ¿A quién? A Jesús. Pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué dijo? Marta, tu hermano va a resucitar. Después, ¿qué dice? Marta le dijo, yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, Marta, bendito, escucha, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que esté muerto, vivirá.
¿Qué ocurrió ahí? Marta sale al encuentro y le dice, si no hubiese sido que tú, por tú no haber llegado a tiempo, mi hermano murió. A veces nosotros decimos esas cosas en nuestras situaciones, en nuestros ambientes. Decimos esas cosas también en oración. Señor, si no hubiese pasado esto, no hubiera ocurrido tal cosa. Marta le está reprochando a Jesús. Y Jesús, la palabra viva, le da la palabra y le dice, Marta, ¿por qué te afanas? Tu hermano va a resucitar. Pero tú tienes tus oídos prestos a muchas cosas. Estás ansiosa. ¿Crees que no soy capaz de resucitarlo aún con 3 días de muerto? Estás prestando tu atención a cosas que no tienes que prestarle atención. Tienes que callar el pico. Y escucharme, Marta. Te acabo de decir que tu hermano va a resucitar. Y ella vuelve y le responde y le dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Marta, yo soy la resurrección, yo soy. ¿Cuántas veces nosotros oramos así al Señor y le ponemos excusas, tratamos de resolver situaciones y Dios lo que te está diciendo es, yo tengo el control de la situación, yo soy el que voy a orar en tu vida, yo soy la respuesta de lo que tú necesitas, yo necesito que tú creas porque este hombre va a salir de ahí, tú también vas a salir del estado donde estás. Y finalmente, cierro con esto, algo que nosotros tenemos que aprender, y me incluyo, es poder callar nuestro pico para escuchar la voz de Dios y saber por qué vamos a orar. Hechos capítulo 1. Frankie está arriba. ¿Frankie está arriba? Sí, Frankie está arriba. Natalia no está. Ok. Hechos capítulo 1, versículo 8. Con esto cierro. Gloria a Dios. Hechos 1. 1:8, 1:7, 8. Gloria a Dios. Dice la Biblia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay una oración que antes de que nosotros pidamos al Señor por las cosas que necesitamos, que anhela nuestro corazón, que ya Dios la sabe. Cristo enseña en su palabra, ¿no ha visto los pajarillos que no hacen nido, que yo le doy de comer, que los vistos más lindos que Salomón en toda su gloria? Y usted es preocupado por el día de mañana, bástale a cada día su propio afán. Si un padre le da cosas a su hijo terrenal, ¿cuánto más mi padre no le dará todo lo que ustedes quieren? Qué lindo saber eso, ¿no? Pero hay una oración que tiene un poder poderoso, valga la redundancia, un poder y es cuando usted ora por alguien que no conoce a Jesús. Yo entendí esto y trajo libertad a mi vida. Y voy a usar a Kevin porque Kevin nos va a contar un testimonio sobre eso. Mire, iglesia, si hay algo que nosotros tenemos que hacer, mire su entorno, mire su familia, mire su familia, mire sus amigos, mire sus vecinos. Trate de hacer un top view de la gente que está en su entorno que no conoce a Jesús. O tal vez que han conocido al Señor y no le sirven.
A veces nuestras oraciones son pensando en nosotros nada más. Son egoístas a veces. Y estoy diciendo esto con mucho respeto, ¿no? Y Señor, bendíceme. Y yo, claro, pide que Él te va a dar. Dice, pide que te va a dar por heredad a las naciones. Pide lo que tú quieras, que es tuyo. Sin embargo, Él hace un llamado y dice, le voy a dar poder, pero vayan a Judea, a Samaria, a los confines de la tierra. Primero los de tu casa. Yo lo que quiero es hacerte una reflexión aquí, porque tal vez el domingo hablé de esto. Los familiares, gente familiar que está en tu entorno que no conoce al Señor. O que conocieron la verdad del Señor y no les sirve. Yo quiero que hoy usted haga lo que se llama, lo que yo le denominé la oración celestial. ¿Sabe cuál es la oración celestial? Que todos procedan al arrepentimiento y que todos conozcan a Jesús. ¿Sabe? Hablaba con estos días con creo que era Ricardo, con Enrique, cuando fui a buscar la guagua en casa, no me acuerdo dónde fue, y estábamos hablando sobre esto. Dice, la prioridad del reino, ¿sabe cuál es la prioridad del reino? Las almas. Dios ama a la gente. Por eso por eso fue a casa de Abraham, comió pan con él y dice, voy a destruir Sodoma, pero me interesa Lot, a pesar de que pero lo ama. Dios no es como nosotros. Dios no es como Josué, que Lot le cae mal y lo dice, este tipo, ¿qué va? No, Dios no es así. Dios ama a la gente. Dios ama a tu mamá, Dios ama a tu papá. Dios ama a tu vecino, Dios ama a tu compañero. Dios ama a aquel sinvergüenza que en el trabajo te hace la vida imposible. Dios lo ama. Y lo que yo quiero decirte hoy con la oración celestial, la primera oración que nosotros tenemos que hacer es orar por alguien que nosotros conocemos, particularmente nuestra familia que no conoce al Señor, para que Dios traiga salvación, convicción de pecado y puedan conocer y procedan al arrepentimiento. Haz una lista hoy. El domingo que viene la vas a traer. Porque tú vas a orar por la semana por esa persona. Y el domingo que viene vamos a orar por ellas personas, por esas personas. Pero le vamos a seguir añadiendo a la lista. Porque Dios quiere que la gente conozca de Él. Y háblale al Señor en tu forma. No tienes que ir al trabajo, no tienes que ir con una Biblia, un traje de 3 piezas, una corbata, así te dice Dios. No, ¿quién tú eres? Y va a haber apertura y Dios te va a usar. Amén. Yo quiero que tú salgas de aquí hoy pensando en que la oración celestial es que Cristo quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y que esta iglesia, los caballeros, las damas, el discipulado, tenemos en nuestro espíritu que todos deben conocer a Jesús. Los que están en mi trabajo, los que están en la escuela, en la universidad, deben conocer a Jesús. ¿Y quién es el instrumento? ¿Quién es el instrumento? Josué, yo soy. Quiero que te pongas de pie. Por favor. Salud, salud, salud. Kevin, ven acá, cuéntanos el testimonio. Este hombre lleva 7 meses. Bueno, cuéntanos tú. Cuéntanos tú, porque es importante saber esto. Pues resulta que hace 7 meses en mi trabajo nosotros empezamos a reunirnos y a hablar de la palabra de Dios. Y ya Dios había puesto eso en mi corazón, hacían como yo creo que había más de 7 años que Dios había puesto eso en mi corazón, pero no se había podido dar. Yo lo intenté en un momento y no era el momento. Y a veces pues nos apresuramos a las cosas de Dios, pero en el momento de Dios todas las puertas se abren. Y nos reunimos a fin del año pasado debido a que Yajaira invitó a mi esposa a las actividades que hacen en la Plaza de Isabela, y me encuentro que hay varios jóvenes del trabajo que son cristianos. Y yo, pero mira, si aquí hay gente de mi trabajo que conocen a Dios, y a lo que vengo, éramos un secreto en el trabajo. Cada cual era cristiano, pero nadie sabía que eran así. Y yo me encargué de, después de eso, empezar a hablar con ellos
y decirle, mira, yo sentí del Señor reunirnos 20 minutos de nuestro almuerzo, hablar de la palabra. Y todos muy contentos se empezaron a hablar. Ellos conocían más gente que eran cristianos y así. Y cuando vinimos a ver, habíamos más de 15 personas que conocíamos a Dios, las diferentes religiones. Y llegamos a un acuerdo y el 8 de enero empezamos a hablar de la palabra de Dios. Y a lo que vengo, el 8 de enero a mí me temblaban las piernas porque yo no sabía lo que Dios iba a hacer, pero yo me entregué en las manos de Él y le dije, Espíritu Santo, tú que moras en mí, yo soy tu hijo y tú vas a hacer a través de mí, porque tú pusiste esto en mi corazón y tú te vas a glorificar y tú lo vas a hacer, no soy yo. Yo solamente soy un vaso útil en tus manos y tú lo vas a hacer. Y cuando creemos en Dios y cuando sabemos que Él vive dentro de nosotros nos tiramos al agua como nene chiquito de cabeza. Y así mismo fue. Llegué ese día. Mira, Dios tiene todo orquestado. Ese día yo lo había cogido de vacaciones. El 8 de enero lo había cogido de vacaciones. Y cuando yo me despierto en la mañana, hoy es el primer día y yo estoy aquí en casa. Y yo me puse a orar y a pedirle al Señor que fuera Él. Y yo no entendía lo que Él iba a hacer. Y la cuestión fue que llegamos el 8 de enero y empezamos a orar y a pedirle a Él que fuera nuestra dirección, que Él fuera. Y así ha sido siempre desde el 8 de enero, diariamente. Sacamos 20 minutos. Ahora, cuando empieza el verano, lo hacemos por una llamada por WhatsApp, porque la calor se pone tan fuerte que no hay donde reunirse. Pero lo que vengo a decirles es que tenemos que atrevernos a hacer su voluntad. Tenemos que brillar en medio de la oscuridad. Tenemos que ser luz para aquellas personas que necesitan conocer a Cristo. Y muchos son cristianos, pero Dios ha libertado personas que han estado endemoniados con intentos de suicidio a través de este grupo. Y Dios ha restaurado familias que han estado a punto de separarse a través de este grupo. Y Dios se está glorificando. Y eso es lo que nos manda Dios a hacer su voluntad, a llevar la palabra. Él hace lo demás. Nosotros solamente tenemos que llevar la palabra. Dios los bendiga. ¿Quién hay en tu casa que no conoce al Señor? Todo lo que nosotros podamos orar, Dios se va a agradar su corazón tanto en que tú ores por Él. Y escúchame bien. Y después que tú ores por esas personas que son parte de tu familia, parte de ti, mamá, papá, amigo, Señor, tráelos a Jesús. ¿Sabes cuál es la próxima oración que vas a decir? Señor, tú sabes todos los rollos que yo tengo, te los pongo en tus manos porque tú me vas a ayudar en esto. Y se acabó. Porque Él lo va a hacer. Los que cumplen años, madre, vamos a orar por ellos. Hay gente acá que no me dice nada y después se desaparecen. Estos días cumplió el papá de Ricky casi 100. ¿Cuánto cumplió? 96. Dios mío. Josué, ven, Josué. Madre, vengan acá por favor. Emma cumplió 9.